Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Buenas tardes a Venezuela. Saludos a todos los diputados. Fíjense, lo que se está planteando hoy no es cosa sencilla. Es un momento que amerita dar una discusión profunda sobre lo político y una discusión profunda sobre el devenir del país. Pero sobre todo un momento que amerita que ratifiquemos hoy en esta Asamblea Nacional cuáles son los valores que nos han hecho llegar hasta aquí. Cuáles son los valores que nos han hecho estar resistiendo como lo hemos hecho durante todos estos años y mantener esta Asamblea Nacional como órgano de expresión del cambio y de la necesidad del pueblo venezolano. Y es por ello que al asumir esta discusión desde el punto de vista político, tenemos que hacerlo entendiendo las características reales de la política que se ha tratado de instalar en Venezuela. Hoy lamentablemente Venezuela es víctima de una política. Es un momento donde cada venezolano y cada institución de este país es víctima terrible y dura de una política. Una política que pretende borrar lo distinto, ya lo sabemos, amedrentando, apresando, expropiando, cerrando, matando. Que no reconoce al otro y que por el contrario reconoce en él la única verdad y la única existencia. Una política del desgobierno, porque lamentablemente lo que hemos presenciado en los últimos años, quizás en la última década, es como existe un gobierno para ir contra la gente y no a favor de la gente. Hoy, quienes lamentablemente están en el poder usurpándolo, no trabajan por los venezolanos. Hoy chantajean al venezolano. Hoy ellos creen que el hambre se define en una caja. Creen que los derechos se plasman en un carnet. Y lo peor, que el trabajo se determina si vas o no vas a marchar. Es la peor forma de poder expresar una institución contra la gente. Se supone que los gobiernos existen para darse hacia la gente y resolver los problemas de la sociedad. Pues hoy lo que estamos viviendo es una política del desgobierno. Pues además es una política de la fantasía. Es la política de aquel que sale en la madrugada o en las mañanas a saludar al mar, a saludar a las calles vacías creyendo que hay infinidad de personas esperándolo. Es la fantasía de creer que inaugurando maquetas está resolviendo el problema de vivienda de los venezolanos. Es una política de fantasía que pretende crearle a legitimidad a través de una cadena, como lo vimos el día de ayer, cuando todos saben muy claramente que gran parte de los que hoy tienen representación parlamentaria de aquí fueron a esa cadena y fueron a ese espacio con los votos que le brindó la unidad democrática, con los votos que le brindó un pueblo que espera un cambio y espera una actitud decidida y no ese bochorno que pudimos ver allá. Es la política de la fantasía que pretende, y que es lo peor, pretende que se llegue a un acuerdo mirándose al espejo. Eso es lo que estamos viviendo hoy, cuando tratamos de describir cuál es la política a la que hoy es víctima Venezuela. ¿Y a qué nos ha traído todo eso? Eso nos ha traído al desmantelamiento del poder. Nos ha traído a la devaluación más terrible del concepto de Estado. Y lo decimos porque cada día que pasa, el Estado se va desmoronando. Es una verdad absoluta que quienes hoy están usurpando y están lamentablemente en el poder, cada día tienen menos capacidad para ejercer el poder. O colocan luz en la frontera, tienen capacidad para ofrecerle agua 24 horas al día a todas las comunidades de Venezuela, tienen capacidad para ofrecer servicios públicos de calidad, tienen capacidad incluso para controlar todo el territorio nacional, pues no la tienen, porque en su afán de mantenerse por encima de la voluntad del pueblo, y diría que por encima de las tumbas de las víctimas de esta crisis,
se han ido perdiendo la capacidad del Estado. Hoy cada día Maduro puede menos cosas, y como sabe que cada día puede menos cosas, y como sabe que cada día puede resolver menos la incertidumbre, la crisis y el padecer que estamos viviendo los venezolanos, pues se apertrecha. Y hoy, lamentablemente, lo que representa Maduro casi que simplemente gobierna las cuadras que están alrededor de Miraflores. Por eso los colectivos, por eso la violencia, por eso, hermano, lo único que le queda, armar a la violencia para que ataque a todo aquel que piense distinto, para tratar de callar las voces que jamás podrá callar, porque en la medida que callan a uno aparecerán miles. Y ese es el drama que hoy vive quienes hoy usurpan el poder. Creer que ganando tiempo están ganándose la vida es totalmente lo contrario. Mientras más pase el tiempo, más están condenados a que un pueblo se rebele, resista y haga que Venezuela cambie definitivamente. Por eso hoy en esta Asamblea Nacional, y yo quiero ser muy tajante en esto, no podemos caer en la tentación de desviarnos de nuestro objetivo. Esta Asamblea Nacional no puede caer en la tentación en ver los adornos frente a la gran debacle que está viviendo el país. Tenemos que ratificar nuestra ruta y ratificar nuestros valores. Y lo digo porque pareciera que hoy uno de los diputados que habló antes que yo en esta asamblea trató de venir a vendernos una estrategia que es una trampa. Van a venir ahora a decir que nosotros vamos a caer en discusiones con quienes se desprendieron de la unidad y no representan a nadie, porque sus votos nuevamente son de la unidad. Yo no caigo en discusiones con ellos. Mi discusión, mi pelea y mi lucha es para quienes usurpan el poder y hoy no vinieron a sus curules, salgan definitivamente y le permitan al pueblo venezolano avanzar en un modelo distinto y crear condiciones para que cada quien se exprese libremente. Por eso hoy ratificamos nuestra lucha que empieza primero por aliviar el enorme sufrimiento que están padeciendo todos los venezolanos. Por eso no estamos creando o reeditando cosas que no han funcionado en el pasado, con el petróleo por comida. Por eso hemos sido muy tajantes en decir, Venezuela tiene que abrir un canal humanitario y el mundo respalda ese canal humanitario y el mundo está dispuesto a apoyar a la Asamblea Nacional en ese sentido. Aliviar el sufrimiento de los venezolanos significa que se respeten los derechos humanos de cada uno de nosotros. Y eso lo tenemos muy claro en la Asamblea Nacional y hoy venimos a ratificarlo. Los derechos humanos no de unos y sí de otros, son los derechos humanos de todos los venezolanos. Y el primer derecho es el derecho a la vida. Aliviar el sufrimiento de los venezolanos significa que no permitamos más nunca que se siga chantajeando con los recursos públicos y se siga jugando con el hambre y la necesidad de los que más hoy están necesitando, que son los más humildes y los más pobres. Hoy ratificamos nuestro segundo campo de acción, que es destruir definitivamente la dictadura. Y la dictadura no solamente que se instala en Miraflores, la dictadura que se instala en la conciencia de muchos que creen que la ley es para todo el mundo menos para ellos. Esta Asamblea Nacional tiene que ir mucho más allá de sacar a Maduro de Miraflores. Esta Asamblea Nacional tiene que derroer y destruir, y esta unidad tiene que destruir cualquier intento de inocular nuevamente el concepto hegemónico en la política venezolana. Y por eso es que nosotros hablamos no solamente de cambiar un modelo, de cambiar un gobierno, sino de cambiar también un modelo que nos impulse definitivamente a la democracia. Y ese objetivo hoy venimos a ratificarlo con este acuerdo. Y por último, venimos hoy a ratificar que el único mecanismo o el mecanismo que inicie la resolución de la enorme crisis que hoy es multifactorial en este país es definitivamente abrirle las compuertas a muchísimos y millones de venezolanos que tienen años que no pueden decidir. Nosotros hoy en esta Asamblea Nacional queremos ratificar que el camino para iniciar la reconstrucción nacional es una verdadera elección que le devuelve un gobierno nacional a los venezolanos, donde cada venezolano, los que están dentro y los millones que están fuera, puedan decidir cómo quieren su futuro y quién quiere que dirija ese futuro. No estamos hablando de la elección de esta Asamblea Nacional, estamos hablando de lo medular. Estamos hablando de la causa fundamental de la crisis, que es la no existencia
que es la no existencia de una institución que permita el voto libre a cada uno de los venezolanos. Estamos hablando de lo medular, que es la salida de un régimen que usurpa y pretende con su usurpación demoler las instituciones venezolanas. Hoy no vinieron, quizás la semana que viene lo hagan, pero cualquiera de los momentos que ellos decidan volver, porque ahí están sus curules que el pueblo les otorgó, van a enfrentarse nuevamente con los principales valores que tiene esta Asamblea Nacional y tiene la unidad democrática: aliviar el sufrimiento de la gente, destruir a la dictadura y permitir unas verdaderas elecciones libres. Aquí los esperamos para dar ese debate, para construir democracia, para respetar la Constitución y para allanar un camino que nos permita salir definitivamente de esta tragedia nacional. Muchísimas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.